Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo. Soy Laura Pérez Macho, del canal de YouTube Mi Biblioteca Oscura. Soy escritora, entre otras cosas, y hoy vamos a tener una entrevista barra charla muy interesante, sobre todo para quienes estén interesados en el mundo audiovisual y en el cine independiente. Me acompaña mi querido Giuseppe Iacri, director y productor ítalo-uruguayo, con quien tengo el honor y el placer de colaborar en su proyecto La Serie de los 13. Giuseppe tiene una dilatada experiencia de más de 20 años en el mundo audiovisual y está al frente de un gran equipo de profesionales. Y bueno, tuve el placer de entrevistarlo en el canal de YouTube y desde ya pues os invito a que echéis un vistazo a la entrevista. Gracias, Lau, por la oportunidad. Es un placer trabajar contigo y estar en tu canal de YouTube. Para mí es un honor. Para mí también. Y hoy contamos también con la presencia de Haxa, director español independiente, que acaba de finalizar su serie Producto Local, y con Carmen, que es una de las actrices que colabora en esta serie. Y bueno, contarnos un poquito sobre vosotros, lo que queráis comentar. Pues yo me llamo Haxa, soy el director de la serie Producto Local y pues bueno, al igual que mis otros proyectos, esto ha sido un proyecto que hemos llevado a cabo de forma voluntaria. Han participado un total de 200 personas, ¿no? Principalmente los 10 actores protagonistas, y todo ha sido de forma voluntaria y colaborativa, ¿no? Incluyendo también la cesión de espacios, de ropa, de sombreros, todo ha sido de forma voluntaria y por mi parte toda la coordinación, pues para bien o para mal ha recaído sobre mí, ¿no? Sobre mis hombros, y ha sido algo totalmente independiente, como decimos, ¿no? Es un trípode, una cámara y una pértiga y se acabó, para bien o para mal. Genial. Yo soy Carmen, me metí en esto engañada casi. Bueno, yo había hecho figuración con Haxa, también siempre como todos sus proyectos, por amor al arte, por amor a los proyectos, y me propuso hacer un pequeño papel que en principio era pequeño y luego fuimos desarrollando y se fue nutriendo y bueno, pues sí, tengo un papel pequeñito, o bueno, no tan pequeñito en Producto Local, la serie que hemos hecho. Genial, ya he visto el tráiler también. Está curiosa la serie, la verdad. Y bueno, pues ya si quieres, Giuseppe, empezamos con las entrevistas. Una pregunta que se me ocurre sería para Haxa, ¿cuál fue la principal inspiración? ¿Dónde nace tu idea para crear esta serie de Producto Local? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó el caminar hacia esa meta? Ha habido varias inspiraciones. En primer lugar, yo quería contar una historia sobre personas adultas, y bueno, ya tirando a los 60 años más que otra cosa, que se habían quedado estancadas en sus vidas. Luego ya sí que le dimos, como diríamos en inglés, ¿no? Un flavor, ¿no? Que le dimos matices, le dimos un poco de identidad al situarlo, al ubicarlo en la margen izquierda, que es la margen obrera de Vizcaya, de Bilbao, y que aunque hoy en día hay una mayor heterogeneidad en sus gentes, pues sí que mínimo a nivel visual ha conservado pues barrios más humildes, más tradicionales, industria, y también por su orografía, pues es más montañosa, presenta unas localizaciones más variopintas, que para la serie, para lo que se quería contar, encajaban muy bien. Al final hemos acabado hablando, aquí lo vendemos como la serie de la margen izquierda, que sí que tiene una impronta muy importante, pero realmente hemos acabado hablando de temas sociales. Y mi inspiración, si tuviera que decir una inspiración, sería pues directores europeos. Me da igual un poco la forma que tengan, pero esta mirada lejana, esta mirada que a veces con incluso algo de ironía presenta a los personajes trágicos, los personajes miserables, de una forma que oscila entre el drama y la comedia, no una comedia para reírse, ¿no? Pero igual una comedia para, yo qué sé, para un sueco, ¿no? Igual en España no sería comedia, pero esos personajes bizarros, melancólicos, pues se me ocurre personajes de Kaurismäki, se me ocurren personajes de Haneke, se me ocurre, bueno, Lanzimos ya está, más que en Europa, está ya en los Hollywood, ¿no? Realmente, pero este tipo de miradas y realmente de cualquier cineasta europeo que dices, se nota que esto está hecho en Europa, pero donde pasan frío, ¿no? Y que tienen ese humor extraño con esa, sobre todo esa distancia hacia los personajes.
Y un poquito, ¿qué desafíos técnicos encontraste durante el rodaje y cómo lo superaste? Bueno, pues como te puedes imaginar, cuando solo tienes una cámara, trípode y pértiga, todos son desafíos. Simplemente que detrás de la cámara no tienes a un boom operator, no tienes a alguien que te ayude con el sonido y tienes que coordinarte con la cámara y los ayudantes que vienen a ser los actores, que cuando no vienen a hacer de protagonista, vienen a hacer de ayudante. Y claro, primero que ninguno de aquí, yo me incluyo, sabemos utilizar la pértiga, pero ya eso aparte necesitas tener una cierta fuerza y resistencia e incluso altura para las angulaciones que toma pues, la pértiga, es pura física. Y entonces hace complejo, ¿no? A veces había que intentar limitar los movimientos de cámara o los planos en los que yo no podía estar haciendo, por ejemplo, el trabajo de boom operator porque necesitaba la cámara de que yo la operase, pues había que limitarlos porque no siempre se podía adaptar uno a las circunstancias. Yo creo que a nivel técnico cosas así igual es lo más significativo, pero luego pues, si pensamos en el etalonaje, ¿no? Para quienes hagan cine, se ven cursos de talonaje que se hacen maravillas, pero lo que la gente tiene que entender es que la información de color, los píxeles, la información que tiene cada píxel en una cámara es significativa para ver cuánto puedes hacer con ella. Y en nuestro caso, aunque no es una pifia de cámara, es un modelo que tiene 10 años y que no para nada es una cámara profesional, ¿no? Es una cámara que incluso se utiliza para televisión, lo cual también ha influenciado, en este caso de forma consciente, en cómo se presentan las escenas, ¿no? Ha influenciado en la estética y en el formalismo de la serie. O sea que vendría a ser algo parecido al estilo Dogma 95, la forma que adquirieron para trabajar con un trípode, una cámara, capaz que un foquito, una luz, o sea, un estilo más por ese lado. En ese sentido, sí, a excepción de que, por ejemplo, el tema del sonido sí que hay un gran trabajo, hay mucho trabajo en el tema de sonido, porque es uno de los departamentos que, bueno, con mayor o menor conocimiento sí que se puede uno trabajar, ¿no? El mismo que le quiere dar. Pero sí, la iluminación incluso, no hay focos, la iluminación que hay cuando la hay es de luces prácticas, ¿no? Como quien hiciera Kubrick, ¿no? En la Naranja Mecánica, cuando hay una escena que necesita iluminación, está llena de luces que se ven en escena. Y también porque he intentado hacer algo lo más realista posible, pero realista en el sentido capital, ¿no? Mayúsculo, no realista en el sentido de hacer una iluminación que parece realista para cine, ¿no? Que es un gran trabajo, es increíble, pero ni tengo los medios ni el conocimiento, ¿no? Entonces se ha intentado optimizar la luz, se ha intentado optimizar los espacios, los lugares, como decimos, son lo que hay. Incluso a veces se ha aprovechado el espacio y lo que sucedía en ese momento para adaptarnos un poco en el momento si era conveniente, ¿no? Para la escena, aprovechar el momento. Y de ahí se desprende la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué criterios o qué formas seguiste para la selección de esas locaciones de acuerdo a la parte técnica, que es lo que tú estabas explicando recién? Mira, yo siempre suelo decir que una básica es visitar el espacio, si es posible, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar e incluso si lo haces te vas a encontrar imprevistos porque no podemos cortar la calle, no podemos tener un control sobre el espacio. Sí que a nivel técnico he tenido en cuenta pues, lugares donde no haya un ruido excesivo, donde no haya un tránsito excesivo de personas y a nivel estético pues hay una predominancia de estas localizaciones que se sitúan, como os he dicho, en la margen izquierda, porque yo creo que para el relato, pues sí, hay parques muy bonitos, esplanadas, paseos junto a la ríe, junto al mar en la margen derecha, pero para las historias que queríamos contar, pues nos encajaban mejor fábricas abandonadas, montañas, aparcamientos, bares de toda la vida. O sea que hubo como un casting de locaciones previo Sí, a la grabación. claro, sí. Para buscar las localizaciones, pues es uno de los procesos en los que más tiempo se ha invertido. Para lo que uno podría esperar, ¿no? Alguien ajeno quizá al cine podría esperar. Ha habido mucha investigación buscando a pie, de otras producciones aprovechando cosas, de conocidos que daban ideas y otras, pues gracias a Dios que tenemos el Google Maps, que obviamente no queda tan glamuroso como tener un Location Scout, pero cuando digo Google Maps me refiero a semanas metiendo muchas horas
simplemente a buscar hasta el último recoveco, ¿no? E incluso marcando ubicaciones en las que ya no seguía el coche de Google Maps para decir, ok, vamos a ir ahí, vamos a verlo en persona para ver qué hay más allá. Y parece una tontería, pero de ahí se han sacado muchas buenas ideas. Pero claro, piensa que hay 250 localizaciones exteriores, entonces ha habido mucho trabajo, ¿no? Para limitarlas y para decidir cuáles íbamos a utilizar. Genial. Has comentado un poco el tema del sonido, que es un desafío. El tema de la música también, ¿qué buscabas transmitir con la música y con el sonido en general? Pues a ver, en el aspecto de la música ha habido un director musical que es Haider Rojas, que es un chico de Fusagasugá, Colombia, con el que había trabajado para otros proyectos también, pues como este, totalmente independientes y voluntarios. Y luego han colaborado también un grupo que se llama La Séptima Farola, que es música más actual contemporánea, y Alberto Bringas, que es otro compositor musical. En el caso de la banda sonora de Haider, que es casi la gran mayoría de la serie, es clásica y está un poco en contrapunto a lo que podríamos esperar para historias sociales o historias contemporáneas. Y lo que yo y Haider teníamos muy claro, bueno, él como músico, pues claro, mucho mejor desde su punto de vista, pero yo también tenía claro que si la música suena, tiene que sonar, tiene que ser protagonista. También eso es un deje que yo tengo, algo subjetivo yo como director, que yo pienso que a excepciones muy puntuales, yo quiero que si en mis obras una música, quiero que la música sea tan protagonista como la secuencia, incluso más, y que diga algo, que no sea simplemente es épico, sino que la música cumple una función narrativa. Entonces, a ver, yo con Haider he trabajado un documento de más de 100 folios explicando todas las secuencias, la iconografía. Hay muchas simbiosis que no podría llegar a explicar de forma justa, pero a nivel musical de instrumentos que representan un personaje u otro, a diferentes melodías que se van transformando a lo largo de la serie. Y cuando la música no suena, no suena. Y ese contraste yo creo, o al menos lo he intentado, tiene fuerza, ¿no? Es una obra muy musical porque hay casi 2 horas de las 7 horas 40 que durará en su totalidad, hay casi 2 horas de música. Entonces, cuando suena la música o cuando no suena, tiene una gran fuerza, ¿no? Sobre todo cuando no hay diálogo, ¿no? Si no hay diálogos y no hay música, algo te está transmitiendo, ¿no? Y la próxima pregunta sería, ¿qué estrategias seguiste para el manejo de los tiempos durante cada rodaje, ¿no? O sea, porque los rodajes de por sí suelen ser muy largos. Sí. Entonces, ¿cómo se manejaron o cómo te manejaste con ese tema? Vale, pues bueno, a ver, primero hay que saber, para quien nos ve y escucha, que en nuestro caso, los actores, al ser todo independiente, cada uno tiene su trabajo, pues de 7, 8, 9 horas, cada uno desde su rama, cada uno tiene su vida, sus circunstancias y los rodajes, especialmente entre semana, ya eso era lo peor, no podían superar las 4 horas. El fin de semana, con suerte, llegábamos a las 6, 7, 8 horas, si lo convenía en el rodajes más puntuales. Para un rodaje de cine sabemos que esto no es nada, ¿no? Muchas veces se alargan 10, 12 horas, incluso más. Entonces, algo que yo tenía muy claro es que en los ensayos tenía que estar muy bien trabajado, no solo la actuación, sino la coreografía, los detalles mínimos de si en esta frase vas a decir esto, quiero que en esta frase te gires, pares 2 segundos, mires para abajo y le mires al otro. Casi como si estuviéramos programando, ¿no?, a los actores, porque en el rodaje no iba a ser posible, porque en el rodaje cualquier tipo de aclaración o detalle, que obviamente los ha tenido que haber, porque somos humanos todos y porque a veces incluso hay cosas que se nos ocurren o salen mal o lo que sea, pero tenía que ser, esas indicaciones tenían que venir minimizadas al máximo para poder hacer eso en tan poco tiempo, ¿no? También es cierto que la mayoría de las escenas son escenas que no duran más de 3 minutos, 3, 4 minutos en promedio. Obviamente hay escenas más largas. También eso favoreció a poder hacer frente, ¿no?, a secuencias que se pudieran grabar en 4 o 5 horas en algunas ocasiones. Y sobre todo yo diría que es que más que cualquier otra cosa que te pueda decir han sido los ensayos, ensayar mucho, conseguir una compenetración entre los actores, que sepan exactamente los movimientos, que muchas veces incluso no se correspondían porque luego la locación era diferente, ¿no?, a lo que tú habías ensayado, pero que tuvieran todo muy, muy, muy claro, ¿no? Que yo en el rodaje estaba yo conmigo mismo y una persona que seguía mis indicaciones para ayudarme a mover el atrezo o la pértiga, incluso los propios actores que aparecían delante de cámara ese día. Entonces,
joder, las indicaciones tenían que venir dadas al mínimo, no solo para lo más imprescindible o muévete un poquito para acá, un poquito para allá en plano para encuadrar como yo quisiera, pero rápido, tenía que ser y todos tenían que tener claro que en rodaje te iba a tener que ser todo muy pa. ¿Cómo abordaste la representación de la precariedad de los personajes un poco sin caer en el sensacionalismo? Bueno, por ejemplo, mi abuelo, que emigró de Extremadura hacia aquí, hacia el norte, cuando aquí hubo todo este periodo de fulgor industrial, ha vivido en quizá el barrio más alejado en su momento de la margen izquierda, que equivaldría a los barrios altos de Bilbao, ¿no? Que Bilbao es el centro, pero también los barrios altos serían el equivalente, ¿no? Obrero a la margen izquierda. También, pues en las montañas donde no había nada y donde se construyó porque venían inmigrantes a trabajar. Entonces me han contado mi padre y mi abuelo muchas historias, ¿no? Los amigos de mi padre, la mitad murieron por las drogas. Y aunque en la historia no se incide, ¿no?, en las drogas ni en la violencia, se incide más en el pozo, ¿no?, que ha quedado. Hay muchas historias, o sea, muchas obras que hablan de estos temas. Pues además, al ser algo tan local, pues se ha trabajado mucho, ha habido muchas ayudas, muchas grandes producciones. Entonces, yo no me interesaba tanto eso, además de que yo no lo he vivido en mis carnes, me interesaba más el post. Además, como ya os digo, la base inicial para hacer este proyecto no fue ese, ubicado en estas localizaciones, sino el concepto un poco de estar perdido en la vida. Y luego es cierto también que los propios actores, ¿no? Los actores tienen la edad que representan y pues actores de 55 o 60 años han vivido y viven en barrios de margen izquierda que, aunque hoy en día, como digo, está más todo un poco más heterogeneizado, cuando ellos eran jóvenes han vivido esas cosas y hoy en día en la actualidad conocen a gente como los personajes o parecidos, ¿no?, salvando las distancias, que dices, madre mía, se han quedado atascados en esa adolescencia perpetua, en el consumo de drogas, en ir por ahí medio borracho, buscando bronca, y de eso también han cogido muchas ideas, ¿no?, para los personajes. Eso en el aspecto de los personajes masculinos. Para los femeninos, Carmen, yo creo que también puede contar muchas cosas que nos han servido para darles voz. Los personajes femeninos, es cierto que todo lo que ocurre a los personajes femeninos ha sido basado en hechos reales que hemos ido aportando a las actrices. Entonces, muchas veces cuando en el tráiler, al verlo, la gente nos dice que es muy duro, o gente que ha visto la serie, en realidad nada dista de lo que ha pasado, lo que nos han contado o nos han dicho a las actrices, y todo está basado en hechos reales, quitando alguna escena más dura que no nos ha pasado gracias a la suerte, pero sí, no hay nada inventado y no son cosas que distan de la realidad. Simplemente se ha querido reflejar que ocurren cosas en las personas que tratan de sobrevivir, pero no por ello, no porque les cueste sobrevivir, son mártires, ni son benditos, ni los personajes femeninos ni los masculinos. Son todos, tienen sus luces y sus sombras y son personas que tratan de sobrevivir en sus circunstancias. ¿Qué decisiones de cámara favorecieron la sensación de cercanía con los personajes? O más bien, ¿qué valores de cámara? ¿O cómo te manejaste en ese sentido? Bueno, voy a retomar un poco el tema que comentaba antes, que como bien he dicho, la cámara es que es una cámara, bueno, y si en el caso es una cámara para televisión, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Para televisión o para documentales de bajo costo. Entonces tiene una lente integrada, ya empezamos de que no puedes intercambiar la lente, y yo he intentado jugar en mi favor con esa gran profundidad de campo que tiene de base la cámara, y gracias a Dios que tiene un zoom óptico que nos ha permitido, pues bueno, aunque no podemos cambiar la lente, hacer pequeños trucos, pero sobre todo utilizar panorámicas, utilizar encuadres que den mucha importancia a los espacios. Luego, para poder concebir de la mejor manera posible cada situación, me hice como un boceto, como si fuera un storyboard, pero no iba de escena en escena, porque, como digo, para bien o para mal, lo iba a grabar yo, lo tenía que tener claro yo. Y como era tan largo, además de que no dibujo bien, dije, bueno, voy a hacerme hice una Biblia, digamos, ¿no?, un tocho de ideas, de conceptos, viendo películas, pensando 1000 ideas de cámara que yo podía hacer, ¿no? Porque nos podemos olvidar de travelings y nos podemos olvidar de drones, nos podemos olvidar de tenemos la cámara, los planos fijos, lo que ocurre dentro, ¿no?, en la coreografía de los personajes y los movimientos panorámicos.
Entonces, a partir de eso se iba construyendo un poco yo el storyboard para cada una de las secuencias, partiendo pues de planos elementales, ¿no? Pues, si hay una conversación, pues obviamente es saber que en algún punto de la conversación va a ir un plano u otro, pero que no tiene tanta complejidad como quizá un movimiento. O viceversa, igual hay secuencias que tienen 3 planos porque tienen mucho movimiento en la cámara. Sobre todo es eso, ¿no? La coreografía de los actores en el espacio tenía que ser muy importante y tenía que jugar como si fuese un movimiento de cámara, ¿no? ¿Cómo decirlo? Si no podemos jugar con travelings, que los personajes moviéndose en el espacio hagan que vayamos cambiando de plano a plano, que hay un reencuadre dentro del espacio como se podía hacer pues en los años 40, 50. Hay directores asiáticos que jugaban muy bien con eso a la hora de desplazar a los personajes dentro de una misma toma para conseguir diferentes planos, ¿no? Y del mismo modo, pues siguiendo a los personajes y cambiando el significado de lo que se transmite con cada plano, ¿no? Pues si estamos aquí, hacemos un traveling hacia acá, no solo seguirles, sino que ellos cambien de posición para trasladar una emoción al espectador. Pero como ha dicho Carmen, se ha intentado que no sea sensiblero, es decir, aunque obviamente hay una dirección marcada, en algunos momentos más, en otros menos, con unas intenciones narrativas, incluso emocionales, hemos intentado que no por ello se juzgue. Hemos intentado transmitir las emociones de los personajes, eso sí, a nivel emocional, pues he intentado hacer lo mejor posible, pero no por ello de hacer una dirección a nivel visual que te incida a pensar, ok, qué bien está esto, qué mal está esto que ha hecho, ¿no? O al menos eso es algo que se ha intentado bien ahí, con muchas ganas, que no caer, ¿no?, en la sensiblería que muchas veces puede definir el cine social. Ya que has mencionado el tema de las emociones, ¿qué experiencia te gustaría que los espectadores tengan al ver la serie? A mí me gustaría no dejar indiferente, ¿no? Pero es como, ¿qué se puede decir más cliché que esto? Yo creo que quiero que los espectadores vean que más allá de las megaproducciones, me da igual de qué plataforma o de qué productora, porque obviamente a mí también hay algunas que me encantan y están muy bien hechas, pero más allá de eso hay otro tipo de cine, ¿no? Que incluso yo, que puedo tener un interés en ver películas de autor, soy un ignorante, ¿no?, en tanto a todo lo que se produce y que yo no llega a mis manos. Me gustaría que la gente viera que no solo vale el cine con una gran factura técnica, ¿no? Que a veces las historias, y ya no solo las historias, ¿no?, porque es fácil caer en que el guión es la película, sino en la forma de contar las historias, es muy relevante, y que muchas veces estamos cayendo en una homogeneización de los materiales, de los productos, me da igual lo que se cuente, sino la forma en la que son contadas, que da mucho miedo, ¿no? Cuando detrás de un proyecto, como no sé quién lo dijo, ¿no?, pero se escribe 3 veces, se hace 3 veces la película, se hace al escribir el guión, se hace al dirigirlo y se hace al montarlo. Y me parece reduccionista porque también se hace al elegir el color, se hace con los actores, se hace con el sonido, la música, pero bueno. Entonces, joder, yo he intentado dar mi marca personal al mismo tiempo que evitaba ser demasiado autoral o demasiado místico, ¿no? Como podría ser, y caer en una obra que igual no entiende o no interesa a la mayoría o aburre, ¿no? Entonces, he intentado que, aunque haya un equilibrio con lo comercial, que el espectador se lleve algo diferente, ¿no? Que se lleve una experiencia de meterse casi en las escenas con los personajes y ver una obra, pues bueno, que al menos rompe con los códigos generales de las megaseries, megaproducciones actuales, que tú las ves y dices, joder, aquí hay una factura técnica increíble, maravillosa, súper loable, pero a nivel de dirección, ¿qué ha pasado? Al menos es en mi subjetividad, es lo que yo siento, ¿no? De que todos lo han hecho genial y de pronto la dirección es como, aquí no ha habido dirección, aquí ha habido un robot que ha contratado a profesionales increíbles, con unos medios increíbles, es todo maravilloso, pero ¿dónde está la autoría, dónde está el cariño, el amor? Y bueno, ya que estamos hablando de la dirección, y bueno, hablemos de la narrativa. ¿Cómo fue la estructura de cómo es la estructura, qué estructura utilizaste para cada uno de los capítulos y la duración de cada capítulo? ¿Cómo te manejaste en ese sentido? Bueno, pues aquí todo esto empezó con un gran problema, y es que al principio esto no iba a ser una serie, iba a ser una película que, pues bueno, era como una muerte anunciada, ya se sentía demasiado larga.
¿Qué pasa? Que cuando yo acabé de grabar todo, nosotros ya habíamos integrado escenas extras, habíamos ampliado el guión, éramos conscientes desde el segundo mes de que esto una película no iba a poder ser, así que por ese lado bien. Pero claro, la estructura original, la base no era de una serie, no había episodios estructurados como tal, que no sé si el público lo notará, yo he intentado que no, pero obviamente deja ahí una marca de que no ha sido preparada como tal. Y cuando acabó el rodaje y hice el montaje preliminar de todas las escenas, sin ordenar, simplemente fui montando cada escena, duraba 12 horas. El metraje actualmente y el definitivo dura apenas 7 horas 40 con los 8 episodios juntos, ¿no? Que son de 55 minutos, minuto arriba, minuto abajo. Entonces es cierto que para darle esa esencia de serie, ese formato capitular, ha habido muchas cosas, parece que no, yo creo que se ve la serie y no se nota, pero ha habido muchas cosas que se han cambiado de orden, se han cambiado incluso del minuto, qué sé yo, de aparecer en la hora 3 o 4 a aparecer en la 2 o viceversa. Yo creo que no se nota y yo creo que también con las escenas extras que se añadieron al guión se ha podido ampliar un poco, hacer cerrados los capítulos y obviamente algunos son más ligeros que otros, unos cierran mejor que otros, pero yo creo que sí, que todos tienen un cierto arco, una cierta temática, eso es, un ritmo y un cierre que deja diciendo, ok, aquí hay algo, ¿no? Yo diría que los 2 primeros episodios son una presentación, son lo más cine social en el sentido que no pasa nada fuera de lo común. Vamos a conocer a los personajes y sus entornos. En el 3 y el 4 empezamos, ya no diría que es un thriller, pero empiezan a pasar cosas, hay mentiras, vemos que hay personajes que juegan a 2 bandas, no sabemos todavía muy bien por qué. En el 5 y 6 ya empiezan problemas factibles factuales, empiezan a suceder problemas que podemos ver, empiezan a verse las consecuencias, ¿no?, de todo lo anterior. Y el 7 y 8, pues no diría que es un cine de acción, pero ya es el clímax de todas las malas decisiones, ¿no?, de todas las equivocaciones de los personajes a lo largo de la serie, o a veces no equivocaciones, ¿no?, sino la mala suerte que estaban destinados a recorrer. ¿Qué papel juega la estética digamos, de bajo presupuesto en la autenticidad del relato? Como os he dicho, ¿no?, yo he intentado que los espacios tengan característica determinante en la obra. Por ejemplo, si una gran obra no va a irse a los lugares donde nosotros nos hemos ido a grabar, por ejemplo, ¿no? Una gran obra no va a utilizar a los actores que nosotros hemos utilizado, por mucho que lo hayan hecho mejor o peor. Pero sí que he intentado adaptar los personajes a ellos al mismo tiempo que ellos se adaptaban al personaje. He intentado sacar lo mejor de ellos a base de generar esa complicidad mutuamente y también basarme en las historias que ellos contaban, en los dejes, en lo que se les hacía más natural. También el hecho de que es independiente se puede sentir muy bien, como digo, ¿no?, en la estética de cámara y los personajes, la indumentaria que llevan, por ejemplo, no es algo que yo creo que se permitiera en una gran producción. Son bizarros, son curiosos, pero a veces en una gran producción se hacen personajes bizarros, dices, sí, son bizarros, pero parecen salidos de una Met Gala, ¿no? Parece que llevan ahí un diseño increíble. Aquí hemos utilizado ropa de segunda mano, ropa de cada uno, ropa que nos han prestado, ropa comprada en servicios de productos de segunda mano. Nos han hecho sombreros para los personajes y yo creo que también ahí se huele algo, ¿no? Se huele esa autenticidad de decir, ok, me creo al personaje, es raro, es un personaje raro, pero me lo creo porque se siente real, se siente que esa camiseta ha sido utilizada, esa chaqueta, no se siente que ha sido impostada en el lugar. Y algo que puede ser muy curioso, ¿no?, para el espectador, pero que va un poco en la línea, ¿no?, de estos personajes que juegan en los márgenes, es como cuando hay figurantes, cuando hay personajes en escena, incluso en secuencias que hemos grabado en calles algo abarrotadas, la gente de fondo, hay gente que se ve al fondo que aunque no puedas precisar exactamente lo que lleva ni cómo lo lleva, los colores, las formas contrastan con la de los personajes, ¿no? A pesar de que vivimos en un mundo pues, muy heterogéneo, que cada uno lleva una cosa diferente, los personajes son tan particulares y su vestimenta en general es tan particular
que rompe, ¿no?, con absolutamente todo, especialmente en aquellos que menos se han integrado en el sistema, ¿no? A menos están integrados dentro del sistema, más bizarro es su forma de vestir. O sea, ¿te apegaste mucho a lo que estaba escrito o le diste cierta libertad a los actores para interpretar según la evolución de cada uno de los personajes? En este sentido, yo suelo explicar que, y a los actores les digo, en un ensayo podéis cambiar lo que queráis, podéis decirlo a vuestra manera, ¿vale? No me importa que se cambie nada y si me importa yo ya os lo diré. Esto no, esto hay que decirlo exactamente así. La única condición es que en el rodaje hay que saber muy bien cómo se va a decir, qué se va a decir, en qué ritmo, los movimientos, y por eso también hubo tantos ensayos. Se han añadido muchas cosas, se han modificado cosas, diálogos se han modificado mucho, la forma de decir, se han cambiado el orden de frases, se ha hecho de todo. Pero en el rodaje tenía que ser todo literal. David Lynch decía, ¿no?, que la improvisación está bien, pero la improvisación se trabaja cuando todo el mundo sabe muy bien lo que hay que hacer. En rodaje ha habido algunas improvisaciones por parte de los actores y por mi parte, sobre todo por mi parte, porque en rodaje, a no ser que yo les diera el pie, ellos sabían que tenían que ceñirse al guión, y la improvisación de los actores ha venido más en el previo, ¿no?, en los ensayos. Y más que nada por lo que comentaba antes, si en el rodaje empezamos a improvisar, no da tiempo y no se puede hacer. O sea que vamos a ver la serie de una forma que tú fuiste en el rodaje, la fuiste marcando al pie de la letra, digamos. Eso es. Y ya que comentas un poco el tema de las escenas que habéis cambiado cosas y demás, ¿qué escenas te resultaron más difíciles de filmar y por qué? Quizá lo más difícil para mí, obviamente, serían los 2 últimos episodios. Quien llegue a verlos verá cómo en estos episodios es donde todo se desencadena, ¿no? Y a nivel técnico, a nivel actoral también para los actores y actrices, era lo más complejo. Eran escenas largas, eran escenas complicadas, escenas con muchos movimientos, muchos tipos de plano, em, pues con una intensidad muy fuerte, con un requerimiento, ¿no?, a nivel formal también por mi parte muy exigente para que saliera lo mejor posible dentro de las limitaciones como siempre, ¿no? Pero ¿cómo decirlo? Por poner un ejemplo sin hacer spoiler, no es lo mismo hacer un diálogo que sí, en plano contra plano se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos conceptos, pero si tú quieres una conversación clásica de plano contra plano no es tan complejo ni por asomo a una escena que tenga planos estáticos, movimientos en panorámica, reencuadres, gritos, actuaciones, reposicionamiento del boom rápidamente cada 2x3 porque hay mucho movimiento, cámara en mano siguiendo el movimiento de los actores, este tipo de cosas o escenas que, como ya te he dicho, la mayoría son de 3-4 minutos. Las últimas escenas pues ya suben la media a los 5, 7, 8 minutos. Todo esto hizo que fueran las más complejas de grabar, yo creo que tanto para mí como para los actores, además de que eran las más violentas, las más peligrosas, incluso porque aunque no se ve nada demasiado explícito, joder, pues aquí no son especialistas, a nada que había que pelearse, gritar, moverse para un lado, señalar a uno, agarrar a alguien. Pues bueno, hacerlo de forma realista y que no pase nada, parece una tontería, y que es, joder, pero si no le tienes, no es romperle una silla a la cabeza, igual es solo agarrarle, pero claro, en ensayos ya hemos visto que puedes hacer daño, ¿no?, sin querer o hacerte daño porque no están acostumbrados a hacer cosas así en el día a día, es normal. Y bueno, ¿qué técnicas utilizaste o qué formas para planificar esas diferentes tomas con esa cámara que era muy especial y para asegurar una coherencia visual en general, ¿no? O sea, ¿cómo te moviste ahí? Pues mira, yo he priorizado sobre todo que, excepto en momentos muy puntuales, la profundidad de campo sea casi total. Lo que yo he jugado sobre todo, como te he dicho, es como los reencuadres, tanto con el zoom óptico, las panorámicas, como con la coreografía de los actores. Yo creo que la estética está definida en tanto a cómo los actores son parte del escenario más que y por tanto de la historia más que al revés, más que el escenario que sea un complemento, ¿no? A veces los actores son un complemento para el escenario y también por esta impronta realista que quería transmitir. Entonces yo creo que por ahí irían los tiros, ¿no?, de cómo se ha conseguido
conseguir una unidad, ¿no? En el rodaje. ¿Cómo te manejaste? Es algo que me intriga así impresionante con el foco, porque teniendo una cámara de ese tipo, y me estás hablando de una profundidad de campo que la quisiste lograr casi todo el tiempo, la parte del enfoque y el reenfoque, me imagino que debe haber sido un gran desafío para ustedes. Sí, sí, a ver, y yo cuando lo pienso digo, hace 80 años que tenían que poner las marcas, ¿no? Del enfoque, porque hoy en día lo tenemos digital y se ve, ¿no? Podemos marcar del 1,7 al 4,2 y cuando llega aquí al 2,5. Yo lo que hacía es planificar y mientras decían, vamos a hacer una y si hay mucho movimiento, pues si no lo había, no había problema. Si había movimiento, decía, ok, de aquí a acá, aquí va a haber una parada, 2,5, luego para allá, 4,7 y luego volvemos 1,2. Y hoy en día, no digo que sea fácil, joder, pero me parece fácil porque te viene directamente en el visor, pues tú vas moviendo y lo vas. Obviamente hay que intentar hacerlo con cierta precisión. No diría yo que soy aquí el mejor foquista del mundo, ni muchísimo menos, pero yo creo que no fue lo más difícil. Obviamente había algunos momentos en los que sí, que si había un cambio de posición, ¿no? En el encuadre de los actores, con una panorámica que había que reencuadrar, pues hacía complejo, ¿no? Pero también luego eso es muy satisfactorio y los actores algo que escucharon mucho fue fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío. A veces el fallo mío era corten, volvemos a empezar, esta toma no vale para nada, ¿no? Y muchas veces, pero muchas veces pasaba eso, ¿no? Sobre todo en escenas que, claro, para los actores, pues lo que condiciona es lo que están actuando en ese momento, ¿no? Entonces, igual en un momento muy complejo, el plano no tenía por qué serlo, o viceversa, ¿no? Lo peor es cuando para ellos era algo complejo, para mí también, y yo decía, fallo mío, hay que repetir, no vale, ¿no? En ese sentido sí fue un poco complejo. Además, imaginaos para quien nos escucha pues, y que sepa un poco, pues no teníamos un combo. Aquí se veía todo en el panel, en el visor clásico, porque para tener un combo necesitábamos también un espacio, ya no solo el dinero, sino alguien que ayude a colocarlo, si es un poco grande ya un espacio para ponerlo. Entonces, y yo con mi, por este ojo no veo, y con el que veo tengo 11 dioptrías, entonces era muy divertido, sobre todo en verano, ¿no? Con una gorra y unas sábanas como un fotógrafo antiguo mirando y diciendo, ok, aquí, para coger el foco, ya no digo para una toma con mucho movimiento o reencuadre, simplemente para coger el foco puntual me las pasaba puñetas porque estaba ahí cogiendo, ok, a ver qué no veo. Era muy complejo, ¿no? Por eso, por las limitaciones, ¿no? De no tener un combo. Y sí, a ver, no digo que fuera fácil, fue complicado y hubo muchos fallos en ese aspecto, pero en general no fue lo que yo achacaría lo más complejo, ¿no? Diría que desde mi perspectiva actuando poníamos palitos en el suelo, si estábamos en la naturaleza, uno aquí, que es donde está, pues a 2,5, otro más atrás, que es donde te tienes que parar, porque claro, los planos no son de cuerpo entero generalmente, otro más atrás, que es cuando está a 5,1. El problema es cuando estás ya metido en el papel y intentas acordarte de dónde está el palito, pero se te mezcla y no te acuerdas de cuál era el palito, porque está quizá el suelo lleno de piedritas o palitos. Entonces, en ese aspecto era pues rudimentario y sí. Sí, yo quiero poner un mini apunte. Es que, claro, te dirían, pues, ¿por qué no usas marcas, ¿no? Con una cinta, ¿no? Como se hace toda la vida. Y digo, claro, pues que poner marcas es tiempo. Y si tuviera alguien que me las pone, pues bien, pero simplemente algo tan tonto como cortar, poner, quitarlas del lugar, ponerlas en otro, es tiempo. Y no teníamos ese tiempo. Entonces había que ingeniárselas para buscar marcas que se pudieran camuflar. Porque dice Carmen, pues eso, que muchas veces no se veía cuerpo entero, pero cuando se veía, había que buscar maneras de camuflarlo y que no se percibiera que había habido un objeto o un elemento para poner una marca, sino que, bueno, que se camuflara con el entorno. Piedras, colillas de cigarro, eso es, árboles, cualquier cosa. O una baldosa está un poco más sucia, decir, ok, pues a medio paso de esta marca que tiene. ¿Qué más desafíos os habéis enfrentado con la edición y el montaje? ¿Hay alguna anécdota que queráis contar? Con el montaje yo creo que el montaje igual ha sido lo más cómodo, ¿no? Para mí. Como una anécdota así como entre bambalinas, podría decir que gracias a Dios que hoy en día tenemos estos medios digitales que para bien o para mal nos dejan hacer tantas cosas
y es que en el audio, obviamente nosotros íbamos solo con la pértiga, con la boom, una pista, es decir, no teníamos 2 boom, corbateros escondidos, no, entonces era muy guerrilla y muchas veces se ha trabajado audios que realmente se recoge un trocito de otra escena para colocarlo, ¿no? O sea, de otra escena, de otra toma, quería decir, para colocarlo en la que hemos utilizado, para hacer ahí un truquito, porque muchas veces ya no es lo típico, dicen, pasa un avión, y digo, no, el avión no pasa, no hay problema, porque si el avión pasa yo lo escucho en directo. El problema es cuando así, un golpecito chiquito, una fricción mínima, se traslada y dices, jo, es que esto no lo puedo dejar así. Y obviamente el audio no va a ser el más profesional del mundo, pero dentro de lo posible no puedo evitar, o sea, tengo que evitar que haya ese tipo de errores y muchas veces ha sido recortes. Eso ha sido igual lo más gracioso para contarlo, no para hacerlo, pero el trabajo más meticuloso en montaje, ¿no? En edición. El resto, pues yo creo que el montaje y el etalonaje, pues bueno, ha sido un trabajo, pero ha sido igual lo más agradable, ¿no? O sea, quitando el sonido, eh, ha sido lo más agradable, sí. Luego para hacer los foleys, pues ha habido una plétora de foleys descargados, hechos en casa, de otras producciones que yo había hecho, de bibliotecas, de modificaciones de foleys para que suenen de una determinada manera que yo quiero, que también ha sido mucho trabajo, pero bueno, aunque ha sido muy, muy cansino porque yo quería ser muy preciso con los foleys y los ambientes y los sonidos, y había ocasiones en las que igual estaba 5 horas para una escena porque yo quería que hubiera crujidos, y si quería que hubiera crujidos tenía que ir crujidos en toda la escena más o menos con una regularidad a medida que se movían, por poner un ejemplo sencillo. Pero sí, yo creo que quizá lo de los audios sería lo más particular, ¿no? Lo que dices, joder, qué cutre suena contarlo, ¿no? Pero es la realidad, y es una de las cosas que he tenido que hacer para intentar elevarlo lo máximo posible. Y se me ocurre ahora, escuchándote, ¿hiciste algún doblaje? Aquí podemos decir que la respuesta sería un sí y un no, ¿no? Hicimos doblaje preventivo en escenas en las que, no por ruido, que también, pero sobre todo por distancia hacia la boom, porque un plano con panorámica, yo sabía que el operador de boom, que no lo era, si yo no lo soy, pues el actor menos, o por altura o por lo que sea, no lo iba a haber sacado bien, imposible, o porque simplemente lo estaba escuchando yo y decía, no, aquí no. Entonces lo hacíamos en el lugar, simulando la misma acción y simplemente pues siguiendo con la boom a los actores dentro del lugar pues 4, 5, 6 veces, para luego empalmarlo, pues, hacerlo lo más sincronizado posible y que resulte lo más realista posible, porque no hay que ecualizarlo, o no hay que ecualizarlo prácticamente, que algo sí había que trabajarlo, porque estaba rodado en locación, entonces era muy, 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 muy parecido al sonido de los planos que no estaban doblados. Al acabar una escena, cuando Haxa decía vamos a hacer un doblaje, nos juntábamos los actores de esa escena y repetíamos la escena solo oralmente. Bueno, si había ruido de abrir bolsa de patatas, lo abríamos, pero para que la pértiga pillase bien el audio y hacíamos eso un par de veces cuando una escena Haxa pensaba que quizá el sonido no había sido tomado de forma tan fidedigna en el recorrido de la escena. Lo previste antes y lograste que en el día del rodaje hacer una pausa para grabar esos audios que te quedaban duros. Sí, eso lo hacíamos al final, cuando ya habíamos grabado todo, porque la luz era primordial. Entonces sabíamos que el sonido no iba a cambiar, ¿no? No iba a ser dependiente del sol, así que era lo último. Y no lo hacía siempre, pero sobre todo cuando había momentos en los que yo tenía unas graves dudas, ¿no? De si iba a haber quedado bien, lo hacíamos, ¿no? Sobre todo dependiente de cuando había un movimiento de cámara o de los actores que iban para un lado, para otro, para acá, digo, o se sentía directamente o lo intuía, y dije, en otras producciones, el último largometraje que hice, tuve que doblar alguna cosa, no quedé nada contento porque obviamente no tengo los conocimientos, ya no los medios, los conocimientos sobre todo para hacerlo bien, porque contrasta muchísimo con el audio original y real, y dije, no, aquí vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo influyó la comunidad local en la autenticidad del proyecto? Al final, todos los actores y participantes somos de Vizcaya. Los más mayores han vivido esos años de los que
la panda de mafiosillos así principales tienen todavía poso y están atascados en aquella época. Entonces, claro, mucha gente que venía, aunque fuera de figurante, decía, sí, esto me recuerda a alguien que han conocido, o esta problemática, o esto que se menciona en este diálogo. Al final son personas, grupo de mafiosillos que añoran el pasado, donde creen que todo era mejor. Por otro lado, la comunidad local, claro, esto es algo que se ha hecho en el barrio, desde el barrio y para los barrios. La gente que ha participado, ya quitando actores, figurantes, los comercios también son comercios locales. Claro, necesitábamos localizaciones interiores para grabar. Entonces, pues Haxa estuvo 2 semanas llamando a diario, 8 horas al día, a diferentes comercios, hoteles, carnicerías, talleres, para conseguir ese lugar para poder rodar. Si necesitas una carnicería, no tenemos ningún intermediario que nos pueda conseguir una carnicería, ni tampoco podemos montar un set. Entonces, pues eso es llamar durante 8 horas al día, durante 2 semanas, hasta que alguien afortunadamente te dice que sí y te dejan rodar. Entonces, bueno, pues hay que añadirle esa dificultad a que para rodar esa escena en ese lugar necesitas que los actores tengan tiempo, que el dueño de la carnicería esté libre o pueda dejarte el espacio sin molestar o molestar lo mínimo posible. Entonces, eso también ha sido otra dificultad a la que te enfrentas cuando no tienes presupuesto y cuando no tienes ninguna marca, empresa o nada que te respalde y diga, hoy cerramos este lugar para que rodéis. Y yo quería añadir que, claro, y que encaje, ¿no? Que no es solo llamar a lugares, sino lugares que por su estética, por su luz también y por cómo sea el espacio, la disposición que tenga, sirva para la escena que tú quieres. Una escena que simplemente están 2 sentados hablando en un restaurante, en un bar, no hay problema. Si necesitas que estén 5 o 6 reunidos jugando una partida de cartas, pues bueno, no limita mucho, pero limita. Una carnicería, si se tienen que meter todos ahí hacia la trastienda a gritarle a uno, necesitas que sea de una determinada manera, una estética, ¿no? También los lugares que se supone que eran del barrio tenían que cumplir una estética específica que no cualquier local puede tener, porque hoy en día obviamente se han actualizado. Las carnicerías de hoy en día no son como las del barrio de hace toda la vida. Entonces, donde hemos grabado, o un taller mecánico, necesitábamos algunos que tuvieran una solera, ¿no? O viceversa, la oficina de abogados se supone que tenía que ser pues un poco decente, tirando a bien, para que encajara con un personaje que la ha heredado de su padre, que hacía chanchullos, ¿no? Con gente que se dedicaba pues a oficios de mala fe, y que aunque pues es una oficina de alto standing, pues no tiene clientes porque la abogada que quiere lavar su pasado, ¿no? Entonces eso también era muy importante. Claro, pero ahí está lo auténtico, ¿no? Contar con sitios que realmente son auténticos, que gente del norte, bueno, yo he nacido en Madrid, pero tengo familia cántabra, del norte, de un pueblecito perdido de las montañas, y esa carnicería que comentas, ese establecimiento de comida, yo lo recuerdo de cuando era pequeña, es como tenía un ambiente muy especial. Entonces, la gente que sobre todo hemos vivido un poco en ese norte de los años 80, por ejemplo, no sé, yo creo que eso va a calar mucho también con la gente. Yo creo que me voy a identificar mucho con eso, ¿no? Con esas locaciones y con esa autenticidad que habéis dado. Y yo creo que va a estar genial. Quería también preguntar qué importancia tiene un poco la ambientación sonora y la atmósfera de la serie. Pues mira, yo cuando hacía los ambientes intentaba imaginarme qué podría sonar allí si yo no conociera cómo suena ese lugar, ¿no? Yo les decía a los actores en el rodaje, que puede parecer una básica, ¿no? Pero bueno, el sonido tiene que ser lo más limpio posible. Si luego suenan coches, bocinas, trenes, maquinaria, grúas, pájaros, lo que haga falta, tiene que ser porque yo he decidido que suene. Pero yo voy a decidir cuándo suena y cómo suena de alto. Entonces, cuando yo hice el trabajo de los ambientes, obviamente había
escenas más fáciles, pero había otras en las que tenía que pensar qué quiero que suene, pero por ejemplo, ¿hay gente en ese espacio? Sí o no. ¿Hay animales? ¿Hay fábricas? ¿Hay industrias? ¿Hay una iglesia? ¿Suenan campanas? Estamos en un interior, hay un hilo musical, no lo hay una estática, ¿no? A veces parece, no, todos queremos quitar cuando hay una estática porque el sitio pues es lo que es y no puedes quitarlo por X, pero a veces quieres que haya una estática porque también da algo, ¿no? En un baño, que no hay una estática, basta que no la haya para que quieras, es que en esta escena molaría que haya una estática, pero tú controlas cuánta presencia tiene, ¿no? Ese tipo de cosas, o en los foleys. Ha habido muchos foleys simplemente, por ejemplo, para los foleys de tejidos para acentuar la violencia. Hay momentos en los que, oye, pues hacen así, no suena. Pero me interesa que suene cuando hay violencia, pero que tampoco sea muy cantoso, ¿no? Porque si no parecería que de pronto suena y de pronto no suena. Todas estas cosas, ¿no? Lo que he dicho antes de los crujidos o por ejemplo, Carmen, tú no sé, al ver, los actores han podido ver la obra un poco en primicia a medida que ha ido avanzando el montaje, los foleys, el etalonaje. Yo no sé si te has podido fijar en algo. Sí, a mí la verdad es que me maravilló cuando de verlo sin foleys ni sonido ambiente a verlo con foleys y sonido ambiente que él ha decidido meter y cuándo meterlo. Y cuando, bueno, yo soy una ignorante de esto, pero cuando me explica, escuchas campanas aquí y también aquí, ¿por qué crees? Y ves que, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero que es una rima como en la poesía que se repite, pues hay como ese tipo de rimas o que vuelve una idea. ¿Por qué suenan perros aquí y aquí también? O pavos reales o algo. Entonces está todo, la verdad, muy trabajado de un departamento que yo desconozco por completo y me ha parecido que ha hecho, la verdad, un buen trabajo, muy buen trabajo. Perdón que interrumpa, habláis mucho de los foleys, pero yo ahí estoy totalmente perdida, no sé lo que es, si Sí. lo podéis explicar un poco, por favor. Los foleys son, digamos, como los soniditos. Esto, por ejemplo, podría ser cualquier sonido o pisadas, ¿no? Por ejemplo, unas persianas que se abren, cualquier sonido puntual, a diferencia de que los ambientes pueden fluctuar, pero bueno, a diferencia de los ambientes que es un poco más continuo, cualquier sonido puntual que sirva para acentuar, pues es un movimiento, algo que se apoya, algo que suena ya sea que se ve en escena o se intuye, ¿no? Pues con unas campanadas, pues no tienes por qué verlas, pero se intuye un perro que ladra o cosas, pues lo normalmente son cosas más puntuales, ¿no? Como pisadas, un cajón. En el rodaje, pues sí, hay cosas que suenan, pero la mayoría de ellas. Una cremallera, normalmente, a no ser que hay cremalleras gordas, ¿no? Pero no suele sonar, ¿no? Y no quieres que suene, ¿no? Quieres que se escuche la voz, pero igual a veces te interesa acentuar eso por lo que sea, ¿no? Carmen, entonces, arranco con la primera pregunta para ti. ¿Cómo te preparaste para entender y conectar con tu personaje? O sea, ¿en qué momento de los ensayos, de entender cómo funcionaba tu personaje, realmente vos lo sentiste? Ya lo encontré, lo tengo, este es mi personaje. Mira, al principio, cuando me ofreció el personaje, me propuso que hiciera de una chica muda. Le dije que no, que yo por ahí no pasaba. Y lo que se requería era que fuera una chica que no entendiese ni se pudiera comunicar. Entonces yo le dije, pues vamos a hacer que sea una persona de otro país. Y yo por aquel entonces trabajaba con personas de Rusia y dije, pues una persona rusa que viene de otro país aquí a España y ni el alfabeto es igual, la lengua mucho menos, entonces nos valía eso. Luego, claro, en mi personaje apenas tiene diálogo, más que 3 palabras. Da, niet y poco más. Para meterme en el personaje, yo llevo desde el principio, desde 2021, que me ofreció el personaje y tuve que, como al no tener diálogo, era más una introspección de saber desde dónde partía y hacia dónde iba. Es cierto que al principio este personaje era alguien anecdótico en la trama y que no tenía su propio desarrollo. Pero yo, que soy un poco tocanarices, le dije a Haxa que había que sacarle chicha, que me parecía que se quedaba muy flojo y me dio alas para desarrollar un poco la trayectoria de este personaje y cuál es su objetivo. Yo me preguntaba, ¿por qué está aquí? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué no puede escapar de aquí? Entonces desarrollamos un poco la historia de esta chica.
como yo no tenía diálogo apenas, yo sí que me sentaba en los ensayos muchas veces a desarrollar, a petición de Haxa, las emociones. Desde dónde parte, hacia dónde sube, a dónde llega, a dónde baja, qué. Entonces, más que un diálogo, que no se podía defender este personaje así, era entender muy, muy bien qué siente, qué emoción tiene en cada momento, intentar hacerlo reflejar, pero sin hablar y haciendo que no te enteras de nada porque eres de otro país y no entiendes castellano. Entonces, yo sin ser, obviamente, actriz, no tengo ningún tipo de formación, pero con la ayuda de mis compañeros y de alguno de ellos, que es profesor de teatro y profesor de actores, me ayudaron a intentar defenderlo. Entonces pues sí, hubo trabajo de introspección, de codearme con mis compañeros dentro de cada personaje, aunque el mío no hablase, para meterme en la situación, leer un poco sobre alguna persona en esta, pues que vive estas problemáticas que ella tiene. ¿Y en qué momento lo sentiste? Dijiste, Perdón. este es el punto en que lo encontré, lo entendí y te sentiste confiada, dijiste, llegué al objetivo. Cuando Haxa me dejó darle una profundidad, un viaje a mi personaje y darle un porqué, un sentido, un objetivo, y dejó de ser un personaje anecdótico que era utilizado por los demás como herramienta. ¿Y qué aspectos de tu personaje te resultaron más difíciles de interpretar? Ya que es una persona de otra nacionalidad y demás, no has contado que estás un poco haciendo la tonta, pero también entiendes y eso es como muy complejo, ¿no? De interpretar, digo, me creo. Para mí, por un lado, difícil ha sido eso, intentar no entender o poner cara de que no entiendes, sí, a la par de intentar plasmar una emoción que debe de sentir, aunque sea ajena a lo que le sucede alrededor, porque ella quizá no se entera de nada de lo que sucede. Yo he trabajado con muchas personas de otros países que cuando llegan aquí mi labor era enseñarles desde cero a una persona que no habla ningún idioma que yo hablo, con gestos, mímica. Entonces yo intentaba ver en su cara esa forma de mirar cuando no entiendes nada e intentar no copiarles, pero pues inspirarme en esa situación y luego pues he visto alguna película donde hay un personaje similar o también he caminado mucho por el monte sola, a diferencia de los demás actores que tienen, digamos, bastantes diálogos entre ellos. Yo, aunque tengo escenas con los demás, siempre estoy en mi burbuja idiomática que me impide comunicarme, entonces sí que yo paseaba por el monte sola, hablaba un poco sola por el monte, intentando meterme en el personaje y sí, no sé. Yo es que la verdad nunca había actuado. Más que cuando doy clase, que siempre que estás delante de niños tienes que actuar, ¿no? La clase es puro teatro, pero nada más. Bueno, ya que estamos hablando de tu primera experiencia como actriz, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? Al actuar en un rodaje, tu primera experiencia y en un rodaje de bajo presupuesto, ¿no? ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo fue para vos? Yo había trabajado con Haxa siendo figurante y, claro, una vez que hice de figurante para él, le propuse para, no sé si mejorar una escena, pero para darle un toque diferente le propuse una idea. Oye, ¿qué te parece si, además de contar estos billetes, barremos el polvo para que haya un aura? Me dijo que sí. Entonces, permitirme crear un poco más fue lo que me enganchó a decir, vale, yo con este chico quiero seguir trabajando. No es, he sido figurante para otras producciones con dinero, producciones de Netflix, pero ahí no puedes decir ni mu. Ahí haces lo que te dicen y aunque te paguen, pues a mí me gusta más crear o intentar sacar algo más. Y fue lo que me dejó, me abrió las puertas a
a ser partícipe, no solo como actriz, sino también a involucrarme un poco como creadora, siempre bajo su opinión y su criterio, ¿no? Y claro, yo ya venía grabando con él cosas, entonces sabía que esto también iba a ser no remunerado, pero que te da otras gratificaciones. Yo lo acepté al principio con inseguridad, bueno, a día de hoy también, pero dije, bueno, vamos a por ello. Tampoco es que haya más. Al final, cuando es un trabajo no remunerado, tampoco es que puedas llamar al siguiente en la cola del casting. Entonces dije, bueno, pues lo hacemos, otra cosa en la que nos metemos y aquí estamos. Está genial, la verdad que te llevas también la experiencia, ¿no? No todo es el dinero, sino también un poco la experiencia de esa creatividad, ¿no? Que te surge a ti ya un poco de lo que te pide en ese momento, como lo que has comentado, ¿no? De, mira, y si hacemos esto aquí y tal. No sé, yo creo que sois muy valientes, la verdad, por este proyecto. Gracias. Y bueno, también lo has comentado un poco, pero ¿cómo fue el trabajo con el director para encontrar la voz de tu personaje? ¿Haxa te ha comentado así algo para ayudarte con ello o cómo fue? Pues digamos que en ese sentido Haxa se fiaba de mí y de los actores siempre y cuando se lo justifiques. O sea, yo le podía dar 1000 ideas, pero él dice, yo solo me quedo con las mejores. Entonces tienes que justificarle muy bien por qué le estás diciendo esto, por qué crees que tu personaje puede hacer eso. Y al igual que me ocurrió con mi propio personaje, hubo luego escenas que yo le fui diciendo, oye, esto hay que cerrarlo de alguna forma. Si le justificas de alguna manera por qué crees y le damos un par de vueltas durante 2 días y dices sí o no, pues siempre que esté justificado y que sea para la mejora del proyecto, la verdad es que a mí siempre me ha dejado. En otras cosas es un poco más puñetero, pero en eso... Y bueno, otra pregunta sería, ¿qué importancia le das al trabajo en equipo durante el rodaje y bueno, durante la construcción de tu personaje? Bueno, el trabajo en equipo tiene que ser fundamental. Yo suelo decir que cuando no hay medios necesitas dar el 200%, y es lo que yo particularmente he tratado de hacer. Cuando me tocaba ser pertiguista, aunque me mida 1,50, pues me subía en una silla. Lo que pasa es que soy pésima pertiguista, odio, o sea, admiro a quien lo hace porque es que es un trabajo, la verdad, bastante difícil, exigente. Cuando hacía falta controlar que no se moviera nada de sitio, tipo script, pues se hace. Creo que así se debe hacer siempre, o sea, quizás sea por mi forma de ser, pero también en esto, ¿no? Porque no tenemos, nadie va a venir, nadie que pagues para decirte, oye, esto lo tienes que hacer de esta forma. No hay forma de suplir lo que falte, entonces tenemos que hacerlo, deberíamos hacerlo con voluntad, dando el 100%. Luego las circunstancias de cada uno, pues te permiten dar más o menos. Pero sí, y a día de hoy también, pues para mover la serie o intentar darla a conocer, la promoción, intentamos algunos sacar esto adelante. Lo que pasa es que es cierto que se ha ido reduciendo el grupo y ahora mismo estamos 3 haciendo este trabajo que ninguno de los 3 sabe cómo se hace, tocando puertas, llamando, mandando emails, intentando hacer una promoción, pero sin que sepamos cómo se hace porque ninguno nos dedicamos a esto. Tengo aquí por aquí otra que es cómo te preparaste emocionalmente para las escenas más duras, que más o menos lo has contestado. Si quieres comentar alguna cosita más. Pues para las más duras, bueno, hay un par de escenas. La verdad es que con los actores con los que he trabajado para hacer esas escenas me he llevado muy bien. Y la verdad es que daba gusto. Digo, es que las escenas que en cámara, o sea, en pantalla pueden parecer más duras, no han sido en sí las más duras. Es toda la magia del cine, enfocar y parece que estás haciendo algo y no. La verdad que con mucha comodidad. Y lo que puede parecer más duro quizá es lo de menos. Quizá duele más cuando te tienen que hacer así y tirar del pelo porque duele. Y porque no somos actores de acción. Pero por lo demás, la verdad es que alguna de las escenas más duras fue, no sé si hay un método que es
el método, ¿no?, de los actores, que es llevarte a sentir lo que tienes que sentir mediante la fuerza, mediante quizá que me duela apretándome yo un poco. Como digo, no soy actriz, no tengo formación, entonces intentar llevarte a ese sentimiento, a esa emoción, y creo yo que salió en alguna escena dura simplemente porque de verdad parecía lo que tenía que parecer y los golpes y eso eran un poco reales. O sea, mentiría si dijera que hemos acabado con moratones. Y una pregunta que se me ocurre ahora escuchándote, que sería, luego de que finalizó la serie, de que terminó, ¿a ti te ha costado o te costó poder sacarte la ropa de tu personaje, o tuviste un tiempo para poder volver a ser vos misma? La verdad es que no, porque ha sido un personaje que, como te digo, no entendía. Entonces yo en el momento me intentaba poner no entiendo nada, esa máscara de no sé qué hago, respondo a destiempo, pero en cuanto acababa el rodaje yo tenía que recoger la pértiga, meter la cámara, entonces no había tiempo para seguir en personaje. Carmen, tienes que recoger, decirle al otro que te dé la chaqueta para guardarla. No había tiempo para irme cómodamente a mi casa metida en el personaje. Había otras cosas que hacer. ¿Y qué importancia le das al trabajo en equipo durante el rodaje? Pues creo que, como he dicho, debe ser fundamental, sobre todo cuando no hay medios. Hemos intentado hacer lo que hemos podido y, claro, es lo que suelo decir, no tenemos una posición cómoda, porque si no ya estaríamos, no sé, tendríamos un apellido y grabando con los mejores, pero sí que tengo personalmente cierto privilegio de un trabajo que me permitía ensayar por las tardes. Entonces yo he podido involucrarme un poco más, o acompañar para ser ayudante, porque claro, aquí todos o casi todos hemos hecho el trabajo de ayudante, de script, de pertiguista. Un poco, incluso los secundarios han tenido que hacer esas actividades. Aquí no ha habido, tú eres actor y ya. Por lo general el actor es un día actor, al día siguiente pertiguista, al día siguiente lleva el coche. Y así nos hemos ido turnando, ajustándonos a lo que tocaba hacer. Cine independiente tiene eso, está buenísimo. Al menos... Solemos decir que es cine indigente, porque no tenemos nada. Y bueno, ¿y qué fue lo que te motivó a interpretar una historia tan cruda y realista? Que a mí me gustó mucho el personaje. Al principio no entendía el guión. Yo el primer día que leí el guión llegué a la reunión de lectura y le dije, no podemos hacer esto porque los personajes son misóginos, homófobos, racistas. Y me dijo, espera. Que un personaje principal sea así no significa que lo estemos defendiendo. Lo que pasa es que yo venía de una concepción del cine donde el protagonista es el modelo a seguir y esto es todo lo contrario. Aquí los personajes, ninguno es ningún modelo a seguir y todos tienen sus bajezas y sus falta de moral. Entonces me atrajo por ese lado, dije, vale, es un reto, porque son personajes indeseables en muchos casos, pero que nos pueden ayudar a contar historias y sobre todo problemáticas o situaciones. Y aquí todos intentan sobrevivir. Y eso es algo que a día de hoy, y como siempre, está basado en la realidad. Al final, en cualquier lado hay gente que tiene sus circunstancias y todo humano lo que quiere es salir adelante. Entonces, eso fue lo que más me atrajo del guión y de mi personaje y sí, del proyecto. ¿Y qué es lo que más te sorprendió del proceso de rodaje? Lo que más me sorprendió es lo difícil que es. O sea, después de estar ensayando desde 2021, claro, empezamos un elenco de 10 actores. A los 6 meses algunos tuvieron que irse por circunstancias como irse a estudiar fuera, cambio de horarios de trabajo, con lo cual tienes que volver a hacer un casting para conseguir esos papeles otra vez.
Claro, un casting, ¿cómo convences a gente de que se una al proyecto si no les puedes pagar? Claro. Todo eso es un proceso, por eso hemos tardado más de 4 años en rodar una serie, bueno, 8 capítulos, pero claro, cuando te involucras un poco también a lo que está detrás de cámara y ves todo el trabajo que lleva coordinar los Excels de Haxa, que son, era increíble cómo podía coordinar a los que hiciera falta el tal día, con tal localización, con el dueño de la tienda que se necesitara, muchísimo trabajo. Yo, la verdad, yo no sabría hacerlo, ni podría ni una cuarta parte. O sea, a mí me dejas para coordinar tomar un café entre 3 amigas y lo hago mal. Entonces, la labor que ha hecho él en eso es muy meritoria, la verdad, y muy difícil. ¿Y qué parte del proceso creativo te resultó más enriquecedora? Para mí, el desarrollo de mi personaje, darle más capas, darle un viaje, como digo, y también poder contribuir a cerrar algunas escenas. Yo le sacaba, soy muy quisquillosa y le sacaba alguna puntilla al guión, entonces le decía, ¿esto por qué? Esto falta que se explique, vamos a hacer otra escena. Y yo que mi cabeza nunca para y siempre está pensando, pues le proponía escenas nuevas para poder cerrar un poco todas las tramas y que todo se entendiera bien. Y como digo, no a todas me ha dicho que sí. Como dice él, según él, a las mejores, cuando son buenas y le justificas por qué y él encuentra y que en la historia tiene sentido, hemos podido llevarlas a cabo. Si no me hubiese dado esa oportunidad de poder crear, quizá yo no hubiera aceptado nunca seguir haciendo figuración o actuando de forma no remunerada porque para ser figurita, para eso quizá me voy a una que me paguen, ¿no? Sería lo fácil. ¿Y cómo manejaste los comentarios o prejuicios sobre la temática de la serie o sobre tu personaje al ser extranjero? ¿Hay algún comentario que te hayan hecho o que os hayan hecho? Por ahora no. La verdad es que me da miedo. Yo se lo comenté a algunas personas con las que trabajaba que son de Rusia y les pareció bien. Me dijeron, pronuncia bien esta palabra, tal, pero nada más. O sea, el personaje puede ser de cualquier origen siempre que no entienda el idioma. O sea, da igual de dónde sea. Otra de las cosas que me parece importante recalcar es que en la serie ningún personaje tiene nombre. O sea, en el guión sí que lo poníamos para entendernos, pero digamos que se han querido contar diferentes historias, problemáticas y situaciones mediante una historia de 10 personajes, pero no ellos son importantes en sí. Lo importante son las circunstancias en las que viven, lo que se da, y quizá no ellos, aunque sean los principales, sino aquel que es secundario tiene una vida peor que este. Son las problemáticas. Entonces, no estamos inspirados en alguien en concreto, sino en la vida. Y yo suelo decir que cualquier parecido con la circunstancia es pura realidad. O sea, al revés del dicho, ¿no? Dentro de la problemática de tu personaje, ¿cuál fue la emoción o las emociones que te resultaron más difíciles de sacar, de expresar, de demostrar? La del capítulo 7, no puedo decir cuál es, más que nada porque era bastante intensa, puedo decir, dentro de un coche. Sí. Claro, nosotros no tenemos coches como los de Hollywood que se desmontan, abren la puerta y me entra la cámara por arriba. Nosotros estábamos, mi coprotagonista y yo, dentro del coche con Haxa, la pértiga, el que mete la pértiga, otro ayudante. Entonces, era como el coche de un payaso. Además, haz la coreografía, vete del asiento de adelante hacia atrás, te tumba, te levantas, lo que sea. A todo esto había mucha gente mirando, era una escena bastante difícil para la que pedimos permisos a la policía porque no queríamos
como ha pasado en anteriores ocasiones, que nadie llamase a la ambulancia o a la policía, entonces tienes que avisar de antemano, decir que va a haber un rodaje, que está todo controlado, que nadie se asuste. Claro, hacíamos esa escena tan larga, de hecho, de 3 minutos, creo que dura. Hay un plano único en esa escena que dura un minuto y medio, un minuto al menos. Entonces, claro, era muy violento, ¿no? Y a todo esto la gente aplaudiendo, ¿no? Entonces, cada vez que había que repetir, pues era una escena intensa, más luego que tienes que tener cuidado que no tengas un trozo de patata aquí porque si no se ve que se ha repetido. Claro, Hay y que estar en todo. al hilo de eso se me ocurre también otra pregunta de lo que has un poco comentado, ¿no? De que a lo mejor hay gente, algún espontáneo que no sabe lo que está pasando, que estáis rodando o algo, y ha llamado a la policía o a la ambulancia o alguna cosa así. ¿Os ha pasado algo así con algún espontáneo que no sepa qué es lo que está pasando? Nos ha pasado muchas veces. En esa escena, justo, a pesar de que pusimos carteles, a pesar de que llamamos a la policía, avisamos a los vecinos de la calle, había, claro, al ser tan pocos, si estás con la pértiga no puedes estar diciendo, oye, que es un rodaje, no os asustéis. Entonces, pues sí que se nos colaron varias personas que lo vieron de lejos y llamaron a la policía. Luego, en otras, ¿te puede contar Haxa lo de cobradores? Bueno, en la producción anterior que hizo Haxa, el largometraje Cobradores, hay una escena en la que una mujer se desvive voluntariamente y pues usamos sangre falsa, ella en el suelo y una coreografía de 20 personas o más de 20 personas que se acercan y se alejan para conseguir un plano pequeño. Era el final de la obra. Lo que ocurrió, a pesar de ser repetida, la coreografía, de tener una cámara y la pértiga, la gente se pensó que era real y llamaron a la ambulancia y a la policía y gracias a eso acaba la película con un pequeñito plano que se pueden intuir las luces, que si llegamos a llamar nosotros para conseguir esas luces y ese realismo nos cae una multa. Pero como sea llamó... no hay mal que por bien no venga. Sí, no está bien. Hemos hecho uso de ello. Nosotros no llamamos, pero hay gente que se asusta cuando lo ve y pues bueno, pues ya que viene la policía, pues podemos rodar las ruedas o un poco así que se intuye Claro. y nos viene bien. O a lo mejor el policía se enrolla un poco y participa también, ¿no? Eso ya no... Y bueno, si hubiera una segunda temporada, ¿qué te gustaría cambiar o profundizar en tu personaje en esa segunda temporada? Haxa me dice siempre que no puede haber una segunda temporada. Yo te digo que sí. Yo querría, es que no sé si puedo hacer spoiler. No hagas spoiler. Pero... Yo querría que mi personaje se convirtiera en una mujer tipo Kill Bill que quiere vengarse. ¡Wow! Ahí ya sería acción. ¿Qué te motivó a continuar a pesar de las dificultades del rodaje? Que yo creo en el proyecto y creía y creo, si no, no estaría aquí. Creo en que es un buen proyecto, puede tener sus taras, puede no ser perfecto, obviamente. Al final, la cabeza pensante es solo la de Haxa, como quien dice, y no podemos contratar a nadie que revise ni las manos de Haxa también son 2. Entonces, para los pocos medios, recursos que hemos tenido y tenemos, creo que que se ha conseguido algo muy, muy, muy decente. Eso ha sido gracias a la implicación de todos, el esfuerzo, y creo que por eso tenemos que apostar por ello y estamos luchando pues, para que la gente lo vea y mínimo que opinen. Mal o bien, pero que opinen. Las devoluciones son importantes. ¿Cómo describirías la relación entre tu personaje y los demás? Pues digamos que para algunos es un instrumento, un producto que no es local, sino un producto a consumir, un producto como un fast food. Para una de sus compañeras es como su boya a la que agarrarse cuando no hay nada más a lo que agarrarse, pero tampoco es que se agarren a mí porque les caiga bien, porque yo no me comunico, simplemente porque no hay más. Y sí, y por otro lado,
bueno, es que no puedo hacer spoilers. A pesar de quizá ser una mujer que sufre, pues también tiene su lado canalla, porque nadie es un ángel, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un actor que participe en un proyecto independiente y comunitario? Mira, yo cuando empecé en 2021 y después de 6 o 7 meses de ensayos hubo que pararlo porque se fueron varios y hubo que hacer otra vez un casting. Tuvimos un parón de 6 meses, pensábamos que esto no saldría adelante, porque claro, ¿cómo vas a volver a convencer? Entonces, cuando hacíamos los castings, claro, ya en ese momento te dice Haxa, bueno, pues vamos a ver quién nos gusta, no solo a él, sino a mí también. Y más que por él, ni físico ni actuaciones, por la disponibilidad. No podíamos apostar a alguien que tuviera un Goya, por mucho que lo tuviera, porque si no tiene horario disponible para ensayar tanto como demandaba, no podíamos meterlo en el grupo. Entonces, yo dejaba claro, por favor, si os apuntáis, que sepáis que es no remunerado, que exige mucho, sobre todo los papeles principales, y que tenéis que encantaros con el proyecto, porque si no, no va a salir adelante, y muchos llevamos ya desde el principio. Entonces, a nada que se vuelva a caer otro, suponía un retraso mayor. Y claro, los que llevábamos desde el principio, pues queríamos ya darle salida. Aparte de que te encante el proyecto, requiere mucha disciplina. Creo que es lo que más requiere. Porque los primeros días puedes estar ilusionado, pero cuando llueve, te toca ir a ensayar a un sitio lejano, donde hace mucho frío, eso no lo hace el amor al proyecto, eso te saca de adelante la disciplina. Claro, y eso también te da una experiencia, ¿no? Aunque no sea remunerado, pero te curte en ese sentido, ¿no? Para que luego cuando vengan otros papeles y otras cosas, pues ya como que ya has picado piedra, entre comillas, ¿no? Como se suele decir, y ya, bueno, pues esa experiencia la tienes. Yo creo que es algo bueno empezar así. Y bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta más por tu parte, Giuseppe. Llevamos una horita y media más o menos. Me gustaría preguntarle a Jaxa dos preguntitas. A ver si lo vemos. Sí. Está escondido. No se te ve. Ah, ¿se ha cambiado la cámara sola? Pensaba que Sí. la habíais cambiado vosotros. No, yo no puedo cambiar nada. Primer plano para ella, Sí, para Carmen. sí. De pronto se ha cambiado y pensábamos, sí. No sé. Sí. Hay un fantasma A por ver. ahí. Hay un director fantasma por ahí atrás. Se cambió sola, sí. Yo pensaba que habíais sido vosotros. Siéntate aquí. No, ahora está. No, Qué curioso. Ahora te tenemos en un lindo plano. Vale. Bueno, quería hacerte dos preguntitas. Una sería, ¿qué técnicas de dirección utilizaste para sacar lo mejor de cada actor? Digamos, en ese momento te encontrabas en una situación determinada y cómo te manejaste para, por más que uno tenga ensayos y lo venga planificando, siempre hay determinados momentos que es crucial ser rápido, ir al grano. ¿Vos cómo lo manejaste en ese momento? En los momentos en los que necesitaba algo rápido, intentaba trabajar con los actores de la forma más aséptica posible, ¿no? Si tenía que ser algo específico y rápido, pues sí queda muy bonito decir, trabajamos las emociones, no sé qué, pero por ejemplo, un plano medio, un plano corto de 5 o 6 segundos, que es una mirada. Yo a veces le decía, mira, mírame el dedo, ¿vale? Míralo. Y a medida que yo el audio lo utilizaba de otro plano, o hacía un white track, y simplemente le decía, mira al dedo. A ver, sigue, 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 ahora baja los ojos. Ahora vas a seguirlo, pero vas a alzar la barbilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Quieto, respira hondo, baja. Ahí hacía unos 12 segundos y ahí tenía la emoción para ese momento, ¿no? A veces la emoción ya no es tanto del actor, ¿no? Que no es por desmerecer a los actores, pero también es el montaje, ¿no? Joder, quiero decir, el método Kuleshov lleva existiendo, se ha descubierto la básica del montaje hace 100 años, más de 100 años, quiero decir. Entonces, muchas veces, claro, los actores no saben cómo se les está viendo, cuál es la angulación. Tú puedes sentir algo muy fuerte que no se transmita, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo por ejemplo hago un par de cameos que me parecen horribles, ¿no? Yo ni quiero ni me voy a dedicar, pero si tenía alguna duda ahí queda. Y muchas veces tú no sabes lo que la cámara está viendo y tú puedes sentir muchas cosas, pero lo importante es lo que se ve.
Entonces, esta era una de las técnicas que a veces utilizaba, ¿no? O a veces incluso yo decía, mira, aquí este plan lo vamos a hacer sin sonido y yo te voy a ir guiando. Y decir, mira, camina, 1, 2, quieto de pronto, te paras de golpe, miras para atrás, pum. Y parece una tontería, pero es que luego funciona, ¿no? Porque tú estás viendo en cámara al actor, estás viendo la corporalidad, estás viendo la angulación, estás viendo la luz. Entonces a veces había que funcionar así, ¿no? Es igual, ha sido el método más de guerrilla a la hora de dirigir actores. Yo sé dirigir o en lo que puedo tener más experiencia es dirigiendo a nivel formal, pero a nivel actoral pues yo no soy un director de actores, les he tenido que dirigir en esta obra y en las anteriores, pero no es mi fuerte. Y bueno, y la otra sería, ¿qué aprendiste personalmente del dirigir el proyecto, de dirigir a esos actores? O sea, ¿qué te llevas de todo el proceso? Pues que hacer una serie independiente, o ya había hecho un largometraje, pero ya hacer una serie me parece una soberana barbaridad, ¿no? Que te puede acarrear muchos problemas mentales, psicológicos, sobre todo, ya no solo porque sea un proyecto titánico para recaer en una sola persona, sino porque a esto se le suma la falta de medios, de recursos. Aunque todos los actores tuvieran disponibilidad absoluta y tuviera todos los medios, sería muy complejo porque tendría que tener toda la responsabilidad en mis manos y una persona no puede hacer todo. Pero es que además de eso están todas las casuísticas, ¿no? De los tiempos, de la coordinación. Aprender, igual lo que más he aprendido es a forzarme, como te decía antes, ¿no? Esta chuleta de planos a sacar el máximo a cada una de las situaciones. En los proyectos que devinieron en el proceso de preproducción del rodaje, en los cortometrajes que he dirigido mientras preparábamos el rodaje, algunos de los actores que aparecen en la serie. He intentado también jugar con cortometrajes, pues yo qué sé, muy marcados a nivel formal. Uno pues eran solo planos lejanos desde arriba, otros era un cortometraje más clásico, otro era más experimental y coreográfico, y todo eso lo he aunado, ¿no? Todas mis experiencias para la serie. Sí que me he llevado muchas buenas ideas, conceptos y experiencias de dirección, ¿no? Pero quizás lo más relevante sería que hacer una serie independiente pura, ¿no? Hacerla en estas condiciones, al menos. ¿Lo volverías a hacer? Yo creo que no. Pero es que a veces yo digo, ¿no? A mí me gusta el cine. Yo con 18 años entré a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Yo tenía y he tenido siempre muy buenas notas y me gusta mucho el cine, pero tengo 30 años, no he conseguido todavía cobrar del cine y quizá si tuviera 18 otra vez, no te diría que sí o que no rápidamente, pero me plantearía decir si quizá hubiera sido mejor estudiar otra carrera porque todos los sufrimientos y la incertidumbre que todavía tengo, no sé si valen la pena, ¿no? Y es una reflexión triste, pero tampoco quiero lanzar una reflexión optimista y positiva que no se adecue con la realidad, ¿no? Que muchas veces escuchamos el tú inténtalo, tú hazlo, tú puedes, increíble, saca adelante tu proyecto. Yo creo que hay que dar reflexiones reales y objetivas o realistas, ¿no? Y si pudiera dar un consejo a un cineasta nuevo es que al menos haga cortometrajes, ¿no? Que yo creo que con un material condensado, concentrándote en lo que quieres contar y haciendo algo interesante y potente en un metraje corto, y un cortometraje corto, no de media hora, de 10-15 minutos, quizá esto sería un consejo que sí podría ser útil si alguien tiene muy claro, pese a todos los riesgos, a intentar hacer cine independiente o a intentar abrirse camino en esta industria que es tan difícil. Es muy difícil. Claro, yo te animo a que sigas porque siempre hay gente como Giuseppe, como yo, que también apuestan por el cine independiente precisamente por lo que has comentado, ¿no? Porque transmite esa autenticidad de que una película con más presupuesto pues no te puede dar, ¿no? Por lo que habéis comentado un poco, ¿no? De los actores que parece que han salido de chapa y pintura, como se suele decir, pues esa chaqueta perfecta, esas cositas. Y bueno, yo te quería también preguntar, a nivel de guión, ¿cuánto tiempo os ha tomado tener el guión listo para empezar a rodar? Habéis comentado, creo que el rodaje fueron como 4 años, pero a nivel de guión, ¿cómo fue ese proceso? El rodaje en sí fueron 9 meses y luego hubo otros 3-4 meses no completos, sino de rodajes eventuales para recursos, transiciones, cosas puntuales.
Lo que es el guión lo escribí en 2019, luego llegó la pandemia, el confinamiento, ahí hice una segunda reescritura de guión y es con el guión con el que lancé el casting en 2021, pero luego a lo largo del proceso pues se ha ampliado quizá fácilmente un 25-30% a base de escenas extras, de muchos diálogos, ¿no? Sobre todo la mayoría, muchos momentos, diálogos, acciones, cosas que se han ido integrando a base de ensayos y de ir viendo cómo se podía ampliar o mejorar. Entonces, sí, de un guión original de 2019 que podía haber sido de 3 a 4 horas, porque ya era largo en su momento, pues ha llegado a este de 8, ¿no? Pero que, como te decía antes, en una primera instancia, después de rodarlo todo, fueron 12 horas. Claro, es que hay muchos cambios, ¿no? Te habéis tenido, una vez que te pones a rodar, también cambiar cositas sobre la marcha. Más que sobre la marcha, luego en el montaje ha habido recortes de tiempos, de ritmos, de frases e incluso de algunas escenas, ¿no? No muchas, pero alrededor de 4 o 5 escenas han sido eliminadas que yo recuerde, más luego pues algunos diálogos, algunos momentos que hacían que igual no serían tan pertinentes y que tenía que hacer que los episodios se adecuasen, pues eso, a 1 hora de duración como máximo, que al final he conseguido, pues eso, que estén en el baremo de 53, 56 minutos. ¿Cómo manejaste la parte de que no se te escapara nada del proyecto? Porque hoy en día tenemos celulares y la gente se saca fotos en el rodaje mientras espera, mientras anda por ahí y sube a las redes sociales y ya como que como director o como productor se te escapa un poco de las manos el control de cada detalle de la serie. A los que trabajamos en cortos, en medios o documentales, siempre estamos preocupados de que, bueno, de que el equipo funcione y de que no se muestre nada porque sí, y que lo que se muestre tenga un qué, un por qué y un para qué se muestre. Pues para las secuencias que nos interesaba, sí que teníamos a un hombre que venía a hacer fotografías, un fotógrafo, para mostrar un poco el detrás de cámaras de algunas escenas, ¿no? De las que eran un poco, no diría relevantes, pero sí que pudieran suponer un spoiler, pues no sacábamos fotos. Lo bueno también es que los actores, para bien o para mal, la mayoría son de una edad ya algo avanzada y el tema de la tecnología pues no lo llevaban mucho, ¿no? Ellos ya sabían que no podían grabar ahí el proceso de rodaje, tampoco hubiera habido tiempo, pero no son personas que se dediquen a grabar en su día a día, así que con ese aspecto no había ningún tipo de problema y al ser un grupo tan reducido, pues era muy fácil que no se filtrase nada que no se quisiera que se filtrase, ¿no? Pues ya para ir terminando un poco, comentar que ya tenéis 3 fechas, ¿no? Para el preestreno de la serie, el día 22 de septiembre en Bilbo Rock, en Bilbao, pase a las 6 de la tarde, el 7 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid, a las 10:45. Yo he estudiado en la Universidad Complutense y soy de Madrid, pero no voy a poder ir porque, bueno, vivo fuera, pero sí me encantaría ir. Y el 23 de octubre en la Universidad de Salamanca, el pase a la 1 de la tarde, Eso si es, no me así equivoco. es. ¿Tienes alguna fecha más que quieres comentar? Por ahora no, pero seguimos buscando espacios, ya sean de pequeños a grandes, ¿no? Como ves, ¿no? 2 de ellos son universidades bastante reconocidas, pero buscamos espacios desde pequeños espacios culturales o de cine de barrio a espacios de cine, salas, universidades, institutos, pues para unos niños no, pero con 17 años la serie se puede ver, yo creo. Y nosotros queremos eso, a nivel internacional, poder encontrar estos espacios, ya sea si conocéis vosotros o el público puede conocer algo, para poder mostrar un preestreno de los 2 primeros episodios, generar debate, que se hable de la serie y también que haya un adelanto entre el público, ¿no? Nuestro objetivo definitivo sería poder llegar a alguna plataforma de streaming para que se pueda ver la serie íntegra, pero por ahora estamos intentando llevarla, ¿no?, a la gente a través de esto y de quien nos pueda ayudar en ello. También a nivel internacional lo vamos a intentar porque está subtitulada al inglés y otros idiomas. Así que por ahora tenemos estas fechas, pero si alguien sabe, que nos lo diga, que nos lo comunique en redes, que en Instagram yo creo que es lo más sencillo. Y nada, y nosotros seguimos en la búsqueda para llevarlo a más lugares, a más provincias y a más países, ¿no? ¿Qué le diríais a la gente para que vaya a ver vuestra serie? Pues que lo que te he dicho antes es que no sé si les va a gustar o no les va a gustar, yo espero que sí, pero puedo poner la mano en el fuego y apretar y darle martillazos que no va a pasar nada porque no van a haber visto algo así nunca o hace mucho.
porque lo mismo, para bien o para mal, cuando hay cine independiente o cine hecho con pocos recursos, se intenta imitar el cine comercial. Yo no voy a entrar a juzgar si eso está bien o eso está mal. Las lentes todo difuminadas, que parece casi más un anuncio que otra cosa, no voy a entrar, aunque lo estoy haciendo un poco, ¿no? Pero quiero decir, se puede hacer una narrativa muy chula imitando al cine independiente, comercial, se puede hacer una dirección muy chula. Ese no es el problema. Pero aquí se van a encontrar otra cosa, se van a encontrar un rodaje que te transporta a los lugares y con personajes bizarros, muy extraños, ¿no? Y una banda sonora clásica que se desliga de las bandas sonoras actuales que quizás tienden, ¿no?, por otros géneros musicales. Así que yo creo que en ese aspecto se van a encontrar algo diferente, algo genuino. Y es que no les va a dejar indiferentes, es imposible, ¿no? Puede que no les deje indiferentes porque lo odian y les parece un coñazo, un aburrimiento insoportable, pero yo creo que no, yo creo que se va a generar debate alrededor si tienen la posibilidad de verla, ¿no? Y aunque sea para que me echen tomates, me gustaría que puedan tener ese acceso. Sí, he escuchado de todo el material que me has pasado, he escuchado algunas canciones y la verdad es que son buenísimas. Me gusta mucho. Y la verdad es que se aleja un poco de todas las producciones estas que tenemos ya, estamos ya saturados, ¿no? Algo así es como un soplo de aire fresco. Yo les deseo que puedan difundirla, venderla, que todo el esfuerzo y todo el trabajo, no me cabe la menor duda que va a tener su recompensa en su momento, y que el producto local, espero desde este lado del mundo poder verla en las diferentes plataformas, o si en algún momento ustedes tienen un link de pago que lo puedan compartir, uno ya la pueda disfrutar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en esta parte de Sudamérica. Mucho Muchas éxito. gracias. Lo he dicho Muchísimas que gracias. no sé si queréis añadir alguna cosita más. Un poco lo que ha dicho Haxa. Yo la verdad no he visto nada igual, porque a día de hoy cuesta mucho sacar proyectos adelante cuando no se tienen medios. Y lo que hemos hecho, pues, es con nuestro tiempo libre involucrarnos en esto. Hay gente que hace yoga, hay gente que hace poesía, pintura, cerámica. Nosotros hemos dicho a que no hay de hacer una serie. Dilo. A que no hay cojones u ovarios. Venga. Y dijimos que sí, y pues aquí estamos, 4 años después, con una serie de 8 capítulos de forma no remunerada, que nos ha costado unos 1.000 euros rodarla, y ahora en total unos 5.000. Estamos gastando más en la postproducción, pagando pues distribuidora y todo esto que hacen los grandes, intentando imitar a los grandes, pero desde pues la ignorancia de cómo funciona este sistema, esta industria. Nos han dicho que hemos sido unos locos, unos necios, porque nos han dicho, cosa que no sabíamos, bueno, quizás sabíamos, pero no queríamos verlo, que a día de hoy el cine se hace desde arriba, desde una gran corporación o corporaciones que quieren trabajar un tema, el tema lo mandan a una productora, de la productora al director, y así va hacia abajo. Y nosotros lo que hemos hecho es como se hacía el arte antes, desde tener una idea, buscar el cast, y nos han dicho que somos necios por hacerlo de abajo arriba, porque a día de hoy el cine es una industria, no un arte, y se hace de arriba abajo. Entonces le hemos dado la vuelta a la tortilla sin saberlo, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con los medios que hemos tenido. Les voy a dar un consejo, porque, bueno, como venimos trabajando con Lau hace mucho tiempo, y bueno, sobre mi experiencia, yo creo que la fuerza que tiene el cine independiente lo va a llevar a que siempre estemos ahí, porque nadie va a venir a marcarte la cancha y a decirte cómo tenés que contar tu historia. Cuando aparecen las partes económicas, cuando aparecen las grandes producciones, cuando aparecen los grandes medios y te ganas un montón de dinero o fondos para hacer tu producto, tu producto va a tener que cambiar en ciertos aspectos, y tu guión también. Entonces te van a estar marcando la cancha de cómo quieren, según de dónde venga ese dinero, que vos cuentes tu historia. Entonces,
para mí, yo amo el cine independiente y amo la libertad que tiene el cine independiente de contar las historias como las están contando ustedes, con la visión del director y del productor, y no que alguien venga y te diga, bueno, tu historia está bárbara, pero tenés que cambiar ciertas cosas porque a la cierta sociedad que le queremos llegar, le queremos vender esta idea y meterle esta idea en las cabecitas. Entonces, no se desanimen porque en realidad el cine independiente, la fuerza que tiene para mí es esa. Es la libertad de que no digan, bueno, me gané el fondo de, yo qué sé, de Brasil, pero en Brasil el gobierno de turno va por este lado y mi historia, si no va por ese lado, no me la van a comprar y no me dan el dinero. Y no quiere decir que empezaron mal porque empezaron de abajo, que tienen que empezar de arriba. La fórmula del éxito no la sabe nadie. Capaz que empezás de arriba y el producto final no tiene éxito, no lo va a ver nadie. Entonces, no hay una fórmula perfecta para hacer cine y que te digan que tu producto va a ser exitoso. Pero sí la fuerza del cine independiente, que yo creo mucho en él y que nadie te está diciendo cómo tenés que contar tu historia, sino que es la visión de los que la hacen. Y como así están ustedes de ese lado, bueno, trabajando de esa manera, acá también lo hacemos de esta forma y bueno, a no bajar los brazos nunca, porque si lo hicieron en una serie es porque tienen mucha pasión, mucho amor por el proyecto y estoy seguro que de aquí a un tiempo, cuando baje un poco la pelota y se acalmen las aguas y toda esa emoción y estrés y trabajo de realizar una serie, Haxa va a volver con una segunda temporada, no me cabe la menor duda. Ojalá. O con otra serie nueva, quién sabe. También. Eso lo hemos hablado y yo creo que esto es como lo último que hace. Aquí me está mirando y asintiendo. Al final lleva 10 años siendo un chico de sobresalientes en la universidad. Le han vendido esa meritocracia y que si te esfuerzas llegarás lejos, pero duele ver como a final de mes todavía nunca ha cobrado nada, ¿no? El resto tenemos un oficio y tenemos el privilegio de poder dedicarle tiempo a hacer proyectos audiovisuales, pero yo le entiendo que esto es como la última baza que jugamos y por eso estamos apostando tanto también. Pero como bien has dicho, hacer cine con 0 recursos solo te limita la falta de recursos. Las ideas, los temas y todo lo demás tienes toda la libertad porque no hay nadie que nos tape la boca ni que nos dé unas directrices. Totalmente, y sí, es muy difícil. Generalmente en este lado estudiamos cine, hicimos toda la carrera, pero tenemos que trabajar de otra cosa para poder seguir metiendo horas y horas y horas y tiempo en la pasión que es hacer cine o documentales o contar historias. Pero lamentablemente es así, hay que tener mucha fuerza, muchas ganas, amar lo que haces y darle para adelante, que seguro que en algún momento se llega. No hay que desistir. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo por mi parte me gusta escribir, soy independiente también con eso y es un poco lo que comentáis, ¿no? De que no, es que si no te ha publicado Penguin alguna de estas, pues no te vas a comer el colino, no tal. Es muy complicado vivir de la escritura y del cine y de realmente lo que te gusta. Pero yo al final no voy a dejar de escribir porque no me publique Penguin, por ejemplo. Esa no es mi meta. Yo lo hago porque me gusta escribir y si hay una persona que me diga que le ha gustado mi libro y que se ha pasado un buen rato, eso ya para mí es una satisfacción enorme. Entonces, yo creo que compartimos un poco eso, ¿no? Todos los que estamos aquí. Sí. Y me parece algo admirable lo que habéis hecho, porque también no es lo mismo escribir un libro que ya lo escribes, lo publicas y ya. Pero hacer una serie con bajo presupuesto, como os ha pasado a vosotros, que habéis tenido que contar con gente, mira, no podemos pagarte, pero es que eso me parece admirable. Yo creo que es el trabajo en equipo elevado a la enésima potencia. De decir, mira, no nos vamos a llevar nada de esto, pero la experiencia está ahí, ¿no? Ojo, no es que no te lleves nada, porque siempre se aprende algo. No te llevas económicamente dinero, pero te enriqueces como ser humano, como persona, y estás mostrando una realidad que está muy relacionada
o muy cerquita de lo real que estaba pasando en ese momento, en esa historia, o en el mundo. Y eso es importantísimo. Sí, económicamente ya te digo yo que pierdes, sobre todo los que más se involucran, estamos en números rojos. Es cierto que te llevas otros aprendizajes y bueno, que yo personalmente tendría que estar haciendo algo, si no es esto es otra cosa, no. Entonces tengo que desquitarme haciendo cosas. Pero sí, esta es nuestra última apuesta haciendo algo así porque la verdad es, hay que cuidar también nuestra salud de la cabeza y nos hemos desgastado mucho sacando esto adelante, la verdad. Y yo os llamo valientes. No os dejéis, desanimar por todo lo que os dicen, porque bueno, yo creo que es en parte también un poco envidia, porque no todo el mundo es capaz de hacer algo así. Y mil gracias, la verdad que muchísimas gracias a Giuseppe, a tía Carmen, a Haxa por compartir estos momentos. Espero que os deseo muchos éxitos. Aquí tenéis el canal para cuando queráis charlar otro ratito. Yo con mi granito de arena espero que os sume a todos. Y cuando queráis charlamos otro ratito. Un placer. Cuando Eso, quieras. sin duda, por nuestra parte, adelante, claro. Gracias, Lau, por la oportunidad. Chicos, no aflojen, no se dejen vencer. Va a pasar el tiempo y van a volver, estoy seguro, con más fuerza todavía, pero no hay que desistir. Ese es mi consejo para Haxa.